La primera, el Instituto de Medicina Legal confirmó que a 15 se elevó el número de menores muertos en medio de bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro contra grupos armados como las disidencias de las FARC en Guaviare, Amazonas y Arauca. En el Congreso de la República se adelantará una moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez. La Justicia Penal Militar abrió una indagación preliminar frente a lo que ha ocurrido en estos episodios. La defensora del pueblo ha pedido que se suspendan los bombardeos y hay un gran debate acerca de la coherencia de los miembros cercanos a la coalición del gobierno nacional que en los gobiernos anteriores se oponían a cualquier tipo de bombardeo y exigían la responsabilidad personal, incluso la dimisión de los funcionarios públicos que autorizaban los bombardeos y hoy guardan silencio. El debate es gigantesco, porque la pregunta surge a partir de la idea de los grupos terroristas de convertir en escudos antibombardeo a los menores que reclutan. A sabiendas de que esto puede ocurrir, reclutan menores que de por sí es un crimen de lesa humanidad, frente a la cual la JEP ha estado bajita de nota, la UNICEF en Colombia ha estado bajita de nota, poco o nada han hecho unas declaraciones por ahí sueltas. Nos hemos acostumbrado a que el reclutamiento de menores es parte del quehacer cotidiano y a esos menores los están usando como escudo para la guerra. Porque las cosas hay que decirlas como son. La primera responsabilidad, por supuesto, es del grupo terrorista que comete crímenes de lesa humanidad reclutando a los menores. Sí, ante el silencio del gobierno frente a este tema, como ha ocurrido en el pasado, o como ocurrió con Juan Manuel Santos, o como ha ocurrido, repito, con UNICEF y otros organismos internacionales. La primera responsabilidad es de las organizaciones terroristas, pero surge ahí ese debate que está abierto y hace parte hoy de la agenda nacional. La segunda, la escalada terrorista en el suroccidente del país, en el Cauca, en el Valle del Cauca, municipios del Cauca azotados por el terrorismo. Hasta una menor perdió la vida en un confuso episodio provocado por un retén ilegal. En Cali, una oleada contra CAIs, contra miembros de la policía, contra medios de comunicación, en fin, escalada terrorista en los municipios de Cauca y Valle del Cauca. La pregunta es, ¿se adelantarán acciones como las que se lideran contra Mordisco en esa zona del país? La tercera, muchas noticias de Donald Trump frente a Colombia, Venezuela y México. La posibilidad de intervenciones frente a los carteles mexicanos, la declaración acerca de la intervención posible terrestre en Venezuela. Ojo, noticia muy grande, la posibilidad de un diálogo con Maduro. ¿Hay algo que se haya avanzado entre el régimen del dictador tirano y el régimen y el gobierno de Donald Trump? Hoy conoceremos detalles, sabremos en qué pista avanza y por supuesto la necesidad que ha señalado Donald Trump de destruir las fábricas de droga, dice él, como las que existen en Colombia. La cuarta, el nuevo round que se ha desatado entre el presidente de la República y la familia del expresidente Álvaro Uribe, la acusación de especular con medicamentos y acapararlos en una empresa que supuestamente tendría que ver con un cuñado del expresidente Álvaro Uribe. La familia de Álvaro Uribe ha reaccionado de manera categórica diciendo que todo eso es calumnioso, que es falso. El hijo
Jerónimo, del expresidente Uribe y el propio doctor Carlos Enrique Moreno le han contestado al presidente de la República. La quinta, una reforma tributaria dañina, una reforma tributaria equivocada frente al enfoque de varios tributos, sigue sin ambiente en el Congreso. Pueden salvar algunos artículos frente a los cuales habría un acuerdo más sencillo. Se hunde toda la reforma, se hunden algunos artículos, el reloj corre en contra de la reforma. Y la sexta, fútbol. Nuestra selección hoy vuelve a tener un encuentro amistoso y cuando la selección Colombia juega, Colombia entera se pone la camiseta. Todas las noticias de Colombia, todas las noticias del mundo aquí en la FM Hoy. Son las 6:06 y estas fueron las 6 de las 6. Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM.